Bienvenidos a este primer programa de Economía en Llamas. Yo soy Manuel Llamas y soy el director del Instituto Juan de Mariana. Estamos aquí para aprender economía aprovechando las noticias de la actualidad. Así que arrancamos. La primera noticia de esta semana tiene que ver con el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, el encuentro internacional donde se reúnen los principales líderes políticos y empresariales del planeta para tratar algunos de los principales problemas, supuestos, teóricos problemas que afectan al mundo y, aportar las posibles soluciones. Este foro se lleva celebrando desde hace más de 50 años. De hecho, esta es la 54 edición del Foro de Davos y se celebra en un pequeñísimo pueblo de las montañas de Suiza, donde apenas hay 11.000 habitantes. El encuentro se desarrolla en 5 jornadas, se ha desarrollado en 5 jornadas desde el pasado lunes hasta el pasado viernes, en donde se han producido reuniones de todo tipo, conferencias y paneles de discusión. Cerca de 2.800 participantes de 120 países, algunos, como digo, de los principales líderes políticos del mundo y también los principales CEOs, los principales directivos de las grandes multinacionales, además de académicos, expertos y ONGs. El lema de esta edición ha sido reconstruyendo la confianza y, en teoría, lo que buscaban estos líderes, tanto políticos como empresariales, es reforzar la cooperación internacional para abordar algunas materias que están distribuidas básicamente en 4 bloques. Un bloque relativo a la seguridad internacional, un segundo bloque que tiene que ver con el crecimiento económico y el empleo, un tercer bloque relacionado con la inteligencia artificial y un cuarto bloque relacionado con la energía y el clima. Hasta aquí la noticia. Ahora veamos cuál es la realidad del Foro de Davos. En primer lugar, ¿qué es el Foro de Davos? El Foro de Davos básicamente es uno de los mayores eventos de networking del mundo. En él se reúnen los principales gobernantes, los principales presidentes, jefes de Estado, líderes políticos a nivel mundial y también algunos de los mayores empresarios, dueños de empresas, directivos, CEOs de grandes multinacionales. Aquí, en este foro, hacen contactos, se conocen personalmente, hacen reuniones bilaterales, multilaterales y, lo más importante, y aquí está una de las claves, hacen negocios, grandes negocios. Este foro sirve para plantear problemas, en teoría, los problemas acuciantes, los más graves que afectan al conjunto de la población mundial y, al mismo tiempo, plantea posibles soluciones. Pero la cuestión es que esas soluciones, casualidad, curiosamente, siempre son en beneficio propio. En el caso de los políticos, las soluciones, las recetas que aportan, que ponen encima de la mesa, casi siempre acaban por generar un mayor intervencionismo, un mayor poder para los políticos, un mayor poder para los estados. Y en el caso de las multinacionales, en el caso de las grandes empresas, las soluciones que aportan tienen mucho que ver con la consecución de nuevos contratos, de nuevas licitaciones o la recepción de grandes ayudas, de grandes subvenciones económicas. Por lo tanto, fijaos en los problemas que plantean, pero sobre todo, fijaos en las soluciones que proponen. ¿A quién beneficia realmente ese tipo de soluciones? Y veréis, si analizáis mínimamente las cuestiones a tratar, que casi todas las recetas que se aportan siempre acaban beneficiando a los mismos. A los estados para aumentar su poder, su influencia, su capacidad para aumentar el gasto y también, como consecuencia, para subirnos los impuestos, y a las grandes multinacionales que allí se dan cita
cuyos negocios en gran medida dependen de la actividad estatal, dependen del poder político, dependen, en última instancia, del Estado. El problema del foro de Davos, lo que debería preocuparnos es que muchas de esas recetas que se ponen encima de la mesa, si bien benefician a políticos, si bien benefician a grandes empresas cuyos negocios dependen también del Estado, perjudican, sin embargo, y de forma muy sustancial, a la inmensa mayoría de la población. A ti, a mí, a todos. Algunos dicen que el foro de Davos es el foro del capitalismo, es el foro del libre mercado. Pues no, señores, no hay nada de verdad en eso. Ni es el foro del capitalismo, ni es el foro de la libertad, ni del libre mercado. En todo caso, es el foro del capitalismo de Estado. En todo caso, es el foro del capitalismo de amiguetes. En todo caso, es mercantilismo, intervencionismo público, colectivismo. En resumen, en todo caso estamos hablando de una u otra forma de socialismo. ¿Por qué? Porque básicamente piden más Estado, piden más poder político, no más libertad, no más mercado, ni más capitalismo. La dinámica de este foro es ciertamente relevante. Seguramente muchos de vosotros habréis escuchado en los últimos días, justo los días previos o al inicio del foro de Davos, que arrancó, como digo, el pasado lunes, una serie de informes, una serie de advertencias de las cuales han hecho eco la inmensa mayoría de medios de comunicación. Os pongo 3 ejemplos encima de la mesa. El foro de Davos arranca con un informe elaborado por 2 grandes aseguradoras que versa sobre los grandes riesgos a los que se enfrenta el planeta en este año 2024. ¿Cuáles son esos grandes riesgos? Pues básicamente 3. La inteligencia artificial, las fake news, noticias falsas que se difunden por Internet, por las redes sociales, ámbitos que escapan al control de los políticos y que escapan también al control de muchos medios de comunicación y de muchas empresas. Y el tercer riesgo a tener en cuenta, que nos debe alarmar, que nos debe asustar, que nos debe preocupar, es el cambio climático y los supuestos terribles desastres naturales asociados al calentamiento global. Pues bien, el foro de Davos arranca con este informe de grandes riesgos a tener en cuenta en este año 2024. Por lo tanto, problema. Houston, tenemos un problema. En este caso, no Houston, Davos, tenemos un problema. Y aquí está la clave. Se reúnen los gobiernos, se reúnen los grandes líderes políticos y las multinacionales, algunas multinacionales, para aportar y discutir posibles soluciones. ¿Y cuál es la solución que aportan? Siempre y en todo lugar, más Estado, más intervencionismo público, más regulación, más impuestos, más socialismo, menos libertad y, por lo tanto, también menos capitalismo. Atentos. Inteligencia artificial, problema. Solución, regúlese. Autorizaciones previas por parte del Estado para poder desarrollar mecanismos, aplicaciones relacionados con la inteligencia artificial. Fake news, solución, regúlese. Censura estatal para intentar acallar aquellas noticias que son molestas para el poder público. Cambio climático, solución, regúlese. Más prohibiciones, más impuestos, incluso decrecimiento para acabar con el cambio climático. Os pongo un ejemplo concreto.
Uno de los problemas que también se han tratado en este Foro Económico Mundial es un informe de Oxfam que abordaremos posteriormente, en el que se denuncia el aumento sustancial de la desigualdad de riqueza desde el año 2020. En concreto, lo que denuncia este informe de Oxfam es que la fortuna de los 5 hombres más ricos del mundo ha aumentado de forma sustancial en los últimos años, mientras que 5.000 millones de personas, el 60% de la población mundial más pobre, ha perdido riqueza. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. ¿Cuál es la solución que aporta Oxfam y que se debate dentro del foro de Davos para abordar este crecimiento de la desigualdad? Pues básicamente más impuestos. Y no es casualidad que seguramente hayáis escuchado en los principales medios de comunicación, precisamente también al inicio, al arranque del foro de Davos, la firma por parte de 250 grandes multimillonarios súper ricos del mundo, firmando en Davos una carta en la cual solicitan a los políticos, solicitan a los gobiernos que, por favor, que les suban los impuestos para combatir esta desigualdad, esta creciente desigualdad. Millonarios pidiendo a políticos que les suban los impuestos. ¿Sabéis dónde radica el engaño de esto? En que no hay ninguna necesidad de subirle los impuestos ni a los ricos ni absolutamente a nadie. Estos 250 supermillonarios lo tienen tan sencillo como cuando presenten su declaración de la renta o cuando presenten su impuesto de patrimonio, cuando vayan a pagar impuestos, simplemente le tienen que dar a una casilla y decir que aparte de los impuestos que le corresponden y que están obligados a pagar, van a donar mucho más dinero. Millones de euros, lo que ellos quieran, esa posibilidad existe. Ustedes, vosotros mismos, lo podéis comprobar cuando hagáis la declaración de la renta. Cualquiera de nosotros puede donar dinero gratuitamente al Estado y pagar, por lo tanto, mucho más de lo que nos corresponde en impuestos. No hace falta aprobar nuevas subidas fiscales que en última instancia nos acabarían afectando absolutamente a todos. Por lo tanto, fijaos en cuál es la dinámica concreta del foro de Davos. Ponemos encima de la mesa un supuesto problema y luego aportamos una posible solución. Pero una posible solución que, como digo, en nada beneficia a la inmensa mayoría de la población y, sin embargo, sí suele beneficiar a buena parte de las élites políticas y empresariales del mundo, que son precisamente los que se reúnen en Davos, no solo para conocerse, no solo para intercambiar tarjetas, sino también para hacer negocios, para hacer dinero o para aumentar su poder. Y esto que sucede en Davos, que ha sucedido en Davos esta semana, sucede todos los años. El lema de este año es el de recuperar la confianza, el de aumentar la cooperación internacional entre estados, entre diferentes gobiernos y también entre los estados y las grandes empresas. Pero en otros años, los lemas, las grandes cuestiones a tratar, han tenido que ver con temas como, por ejemplo, el gran reseteo o el gran reinicio que plantearon en el Foro de Davos en el año 2021, justo después de la pandemia del coronavirus. ¿En qué consiste esto del gran reseteo, del gran reinicio? Pues en palabras de uno de los gerifaltes de Davos, básicamente en reinventar el capitalismo. Vaya, ¿qué es esto de reinventar el capitalismo? El capitalismo se sustenta sobre una serie de leyes, normas y principios básicos que son los que han regido en buena parte del mundo libre en los 2 últimos siglos, que es cuando realmente nace el capitalismo. Básicamente, respeto a la propiedad privada, a la libertad individual, respeto al cumplimiento de los contratos, seguridad jurídica, Estado de Derecho. ¿Qué es esto, por lo tanto, de reinventar el capitalismo? Reinventar el capitalismo es la excusa que tienen los políticos socialistas de la actualidad para implantar una economía planificada, para implantar una mayor intervención por parte de los estados, para justificar una
mayor presión fiscal, un mayor aumento del gasto público. Pues bien, el del gran reinicio, el gran reseteo, la reinvención del capitalismo para convertir el mercado libre en un mercado intervenido, para pasar de la libertad al socialismo, era el gran lema del Foro de Davos en el año 2021. Pero no es el único. Todos vosotros conoceréis la Agenda 2030, el famoso pin arcoíris que llevan muchos de los líderes políticos, incluyendo nuestro Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y sus ministros, en la solapa siempre que tienen una ocasión. Eso es la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 también es defendida con uñas y dientes por el Foro de Davos en sus diferentes ediciones, bajo el lema "no tendrás nada y sin embargo serás feliz". La Agenda 2030, y esto es importante señalarlo, lleva un apellido. Nosotros normalmente siempre escuchamos la Agenda 2030 sin más, pero el apellido de la Agenda 2030 es Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y esto del desarrollo sostenible es la excusa que tienen los políticos para intervenir, para regular, para acrecentar su poder político, para otorgar mayores esferas de libertad al Estado y a los gobiernos. Porque claro, si no intervienen, eso significa que el desarrollo no es sostenible, el desarrollo es insostenible. Están justificando en última instancia su trabajo, su poder, su influencia, su intervención y también sus políticas equivocadas. Esto, lo que estamos viendo y que se trata en el Foro de Davos, se traduce no solo en grandes lemas, sino en políticas pero que muy concretas. ¿En qué se tradujo, entre otras cosas, el gran reseteo, el gran reinicio, la reinvención del capitalismo? Pues entre otras muchas medidas, ese mismo año 2021, la Comisión Europea, las grandes autoridades comunitarias, pusieron en marcha pues, un gran programa de reparto de fondos públicos, el llamado Fondo Next Generation, por el cual repartieron entre los diferentes estados entre el año 2020, a partir del año 2020, especialmente a través y a partir del año 2021, cerca de 750.000 millones de euros en ayudas públicas de todo tipo. 750.000 millones de euros que salen de nuestros bolsillos, que salen de tus bolsillos. No salen del bolsillo de los políticos, que son los que reparten el dinero. 750.000 millones de euros para objetivos determinados por los propios estados. En el caso de España nos han llegado varios decenas de miles de millones de euros, decenas de miles de millones de euros que se están desperdiciando, se están tirando a la basura en el desarrollo de proyectos públicos que o bien no sirven para nada o directamente van a generar un mayor gasto estructural, pero de lo que está claro es que benefician también a determinados colectivos y a determinadas empresas beneficiarias de esos fondos públicos. Pues bien, ese gran reseteo se materializa en políticas públicas muy concretas, como es la aprobación de algo hasta ahora inédito en la Unión Europea, que es la creación de un gran fondo dotado con hasta 750.000 millones de euros para repartir entre los diferentes gobiernos y que sus responsables políticos gasten a expuertas. Insisto, nuestro dinero. Otra acción concreta, pues otra política concreta es dentro de la Agenda 2030, dentro de la Agenda 2030, que entre otros objetivos se plantea la posibilidad de combatir el cambio climático, el calentamiento global, mediante determinadas políticas. Pues bien, eso se traduce, entre otras muchas cosas, en medidas muy concretas que todos nosotros sufrimos, como por ejemplo prohibir circular por las ciudades, como por ejemplo aumentar el precio del diésel subiendo los impuestos, como por ejemplo prohibir la fabricación
de coches de combustión a partir de un determinado año, como por ejemplo encarecer la factura de la luz, especialmente la energía cuya producción procede de energía combustible, de combustibles fósiles, mediante más impuestos o mediante un nuevo tributo que se han inventado, que se han sacado a la manga a las emisiones de CO2 y que en última instancia también pagamos todos nosotros a través de nuestra factura. O, por ejemplo, prohibir los vuelos cortos, cosa que ya está encima de la mesa y se está planteando el gobierno de España, entre otros gobiernos, o al menos encarecer esos vuelos cortos. Por lo tanto, no nos fijemos tanto en los grandes lemas, sino luego también en qué se traducen concretamente ese tipo de problemas que nos presentan como los grandes problemas y los grandes retos a resolver. Esto del gran reseteo, de la reinvención del capitalismo, justifica posteriormente el disparar el gasto público y el disparar los impuestos para despilfarrar nuestro dinero. La Agenda 2030 se materializa específicamente en prohibiciones, restricciones y más impuestos con el supuesto objetivo de combatir el cambio climático. Pero, ¿a quién beneficia realmente este tipo de medidas? Pues siempre a los mismos, a los estados que aumentan su poder y a las grandes empresas que hacen negocios con este tipo de problemas. ¿Y quién paga? Pues pagas tú, a base de restricciones, a base de prohibiciones y a base de impuestos. Importante también señalar la hipocresía de este tipo de encuentros donde se reúnen grandes líderes políticos y grandes líderes empresariales. ¿Por qué digo hipocresía? Porque los mismos que atacan el capitalismo, los mismos que defienden políticas socialistas, políticas intervencionistas, colectivistas, estatistas, son los mismos que se benefician de las ventajas del mundo rico. Si hoy somos ricos es precisamente porque hemos abrazado o abrazamos en el pasado las ideas de la libertad, el capitalismo. Y esos mismos que hoy gobiernan nuestros países o aquellos que dirigen empresas que se benefician también del capitalismo son los mismos que defienden el socialismo. Eso no es hipocresía, eso es puro cinismo. Pero no solo eso. Estos grandes líderes políticos y empresariales viajan a Davos, a Suiza, a la meca del capitalismo, curiosamente, en aviones privados. Y sin embargo a nosotros nos prohíben conducir nuestros vehículos de combustión. Quieren que vayamos en patinete, quieren que vayamos en bicicleta. Vaya, pero ellos se suben a un avión privado, no a un avión comercial, pagado con nuestros impuestos en el caso de los gobiernos, y nos dicen que nosotros no podemos conducir nuestros coches. Hipócritas, sí, y cínicos también. Pero no solo eso. Estos mismos, seguramente muchos de ellos, a excepción de los veganos y vegetarianos que alguno habrá, también se ponen finos en este tipo de reuniones y comen chuletones, mientras a nosotros nos recomiendan comer insectos, porque claro, comer carne contamina. Vaya, eso no es hipocresía, eso no es cinismo. Y además, estos mismos se reparten miles de millones de euros en ayudas y subvenciones, mientras a ti, a mí y a todos nosotros nos fríen y machacan a impuestos. Eso no es hipocresía, eso no es cinismo. Para hablar de estas y otras cosas, vamos a dar paso a uno de los grandes expertos en esta materia. Pues hemos aprovechado la celebración del Foro de Davos para preguntar algunas claves de este encuentro internacional anual a uno de los mayores expertos en la materia en España. Se trata de Lorenzo Ramírez, periodista económico y experto además en geopolítica. Y entre otras cosas le preguntamos lo siguiente. ¿Qué es el Foro de Davos?
Foro de Davos es el nombre con el que se conoce comúnmente al Foro Económico Mundial, una institución, un organismo creado en la década de los años 70 del pasado siglo, que luego pues ha ido evolucionando, ha ido germinando un poco la idea de que es posible hacer un capitalismo inclusivo, como lo denominan ellos, que no es nada más ni nada menos que el corporativismo de toda la vida, pues llevado a los tiempos actuales. Nació un poco con la vocación, sobre todo, de intentar solucionar problemas globales como el hambre, la pobreza, también los supuestos fallos del mercado. Esa era un poco la idea que se tenía, pero indudablemente, su germen estaba en el Club de Roma, que es otra institución creada también en los años 70 del pasado siglo, tuvo una influencia notable buena parte de la administración norteamericana a raíz o relacionada con el Consejo de Relaciones Exteriores y con la Comisión Trilateral, organizaciones que suelen aparecer siempre desde un punto de vista de los teóricos de conspiración, pero que fueron organizaciones reales, que fueron organizaciones liberticidas y que tuvieron que crear una serie de instituciones para ir llevando una serie de ideas a Occidente, en general en Occidente, aunque también intentaban que China pasara por ese aro, y esas ideas procedían de ese Club de Roma, de esa idea maltusiana de que el hombre en realidad es un enemigo del planeta y por lo tanto hay que manipularlo, hay que aplicar técnicas de ingeniería social para poder conseguir modelar a ese hombre a imagen y semejanza de lo que determinan estos tecnócratas, que son fundamentalmente ingenieros sociales. Un foro económico mundial, un foro de Davos que tuvo buena prensa durante un tiempo, cuando se dedicaba fundamentalmente a la lucha contra la pobreza, pero que especialmente en los últimos años pues comienza a tener un mayor predicamento y al mismo tiempo, parece paradójico, pero no lo es, también una gran contestación social. Es como si hubieran salido un poco de la cueva y ya los conocemos todos. Allí se reúnen todos los años en el foro de Davos o aquelarre anual, como lo suelo llamar yo. Se reúnen todos los años políticos, directivos de multinacionales, no para determinar lo que tiene que hacer una especie de gobierno en la sombra, porque esto realmente no es así, sino para debatir determinados temas que pueden utilizarse para aplicar una agenda concreta, una agenda liberticida, una agenda de ingeniería social, para ir, como digo, modelando a los ciudadanos. Y ahí, pues el personaje clave, el personaje que lo aglutina todo, es su presidente desde el primer momento, que es Klaus Schwab. ¿Y quién es Klaus Schwab, el fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial? Bueno, Klaus Schwab es un tipo que tiene una serie de fundaciones en Ginebra, que es un escritor que ha elaborado muchos libros, está obsesionado con el concepto de la cuarta revolución industrial, que es un eufemismo que él utiliza para definir la agenda transhumanista, y un sueño tecnócrata que bebe mucho, ¿no?, del intervencionismo de los anteriores socialismos del siglo XX, el comunismo, también el nacionalsocialismo, y que aspiraban a tener un control social a través de la tecnología. Evidentemente, la tecnología en los últimos años ha avanzado mucho. Él utiliza también un concepto que es el de reshape, el de reconfigurar, el de rehacer, que ha mutado últimamente en el concepto de reseteo, de reinicio, una versión o una visión adanista, ¿no?, que también bebe en buena medida de algunos elementos ocultistas, pero que, bueno, pues él ha intentado aplicar en los últimos años, como decía antes, respaldado sobre todo por ese Consejo de Relaciones Exteriores, y en Europa también por su hermano, su organización hermana, que es el Real Instituto de Asuntos Exteriores británico, que lo han utilizado también pues un poco como peón para intentar defender una agenda liberticida, como decía antes, ¿no? La financiación corrió a cargo de buena parte del empresariado norteamericano en su principio, en los años 70, la financiación de Klaus Schwab. Klaus Schwab estuvo en Harvard, allí recibió algunos cursos, estuvo bajo la tutela de Henry Kissinger. Estamos hablando de las épocas de Kennedy, de Johnson, de Nixon. Allí, y como digo, el Consejo de Relaciones Exteriores tenía mucho predicamento. Es después, posteriormente, ya a finales de los años 70, cuando este Consejo de Relaciones Exteriores consigue poner un presidente en la Casa Blanca, y a partir de ahí, pues este tipo de organismos pues tienen un mayor impulso, ¿no? Cuando Klaus Schwab es fichado, digamos así, o contratado, tenía poco más de 26 años, sabía muy bien lo que hacer. Su padre había estado colaborando con el régimen nazi, esto es algo que también se intenta ocultar, pero que es evidente. Eugen Schwab le dijo a su hijo que solo en Harvard podría prosperar de verdad. En aquella Alemania de posguerra dividida había pocas oportunidades, y entonces pues él inicia ese camino y es elegido pues para defender esta agenda en Europa. Es verdad que hasta ahora este hombre o hasta los últimos años no ha sido muy famoso, no ha tenido mucho predicamento, pero esa raíz de la Carta de la Tierra, esa raíz de ese concepto del capitalismo inclusivo,
ese capitalismo de las partes interesadas, como lo llama él, el stakeholder capitalism, en el cual incluso ha incluido el propio Vaticano, que el año pasado lanzó su iniciativa Los Guardianes del Capitalismo Inclusivo, que como pues bien saben todos los amigos de Juan de Mariana, es una herramienta más de control y es una evolución también de otro concepto que hemos tratado en muchas ocasiones los que nos hemos dedicado al periodismo económico, de la responsabilidad social corporativa, y que no es nada más ni nada menos que un eufemismo para intentar plantear lo que es el secuestro del regulador por parte de determinadas multinacionales que necesitan destruir a la competencia utilizando determinados privilegios, algo que va también de la mano de la desaparición de las soberanías nacionales, no para que desaparezca el Estado, que podría, desde algún punto de vista, ¿no? Pues podría considerarse positivo, sino para crear superestados, organismos supranacionales que tengan un mayor poder y que ya no se pueda hacer algo que se hacía antes, ¿no? Que era votar con los pies o poder elegir, ¿no?, otros países en los que vivir y comprar. Poco a poco ese movimiento va aplicando una receta globalista, globalismo entendido como el secuestro de la globalización. Esto hay que explicarlo bien. En el Mises Institute lo explican muy bien. El globalismo es el intento de secuestrar la globalización. La globalización es evidentemente positiva. Estamos hablando de que se puedan haber una libre circulación de personas, de bienes, de servicios. Al final esto genera crecimiento económico, reduce desigualdades y no hay mejor herramienta que esta. Lo que pasa es que, claro, este proceso genera ganadores y perdedores y se intenta controlar desde arriba. Esa es un poco la visión que tiene Klaus y que ha ido pues trasladando a todo lo que tiene que ver con ese Foro Económico Mundial. Y ha surgido en un momento en el mundo en el cual los gobernantes y determinadas multinacionales, determinados directivos, pues cada vez aspiran más a tener ese control. Y entonces, bueno, pues digamos que el hambre, como se dice en España, se ha juntado con las ganas de comer. Y por eso, pues el señor Klaus ha tenido mucho predicamento. Es verdad que ya se acerca al final de su vida, por lo menos al final de su vida pública, está buscando sucesor y no lo tiene demasiado fácil porque al final decir Foro Económico Mundial es decir Klaus Schwab. ¿Por qué es tan peligroso el Foro de Davos para nuestra libertad y bienestar? Esto es lo que opina Lorenzo Ramírez. El principal elemento aquí es un poco recogiendo el testigo de George Orwell en 1984, es el utilizar neolengua, utilizar términos que en realidad significan todo lo contrario. Cuando nos plantean que van a hacer un capitalismo más justo, lo que están queriendo decir es que le van a quitar al capitalismo su esencia para convertirlo en otra cosa con la excusa de ser justo. Cuando nos dicen que va a haber una agenda social, lo que nos están diciendo es que va a haber unos determinados privilegios sobre determinados sectores, sobre determinados ámbitos de la vida, que va a perjudicar a unos y que va a beneficiar a otros en función del interés general. Ese interés general es el interés particular de los que deciden lo que es el interés general. Por lo tanto, ahí vemos como toda sociedad hecha desde arriba es un peligro y es una amenaza para las libertades individuales. Además, hay una esencia adanista de esta gente, que son ingenieros sociales, insisto, y que ponen a trabajar a muchas consultorías, a muchos think tanks, que desde la izquierda y desde la derecha, porque ahí sí que hay un objetivo común, pues se va lubricando intelectualmente, argumentalmente toda esta tendencia para que parezca en realidad que son los buenos, ¿no? Yo, como sabéis, hago un programa que se llama El Gran Reseteo precisamente, ¿no?, recogiendo uno de los conceptos, uno de los lemas del Foro Económico Mundial, y siempre termino todos los programas diciendo que estos señores no son los buenos, y lo hago planteando realmente que ellos se hacen pasar por buenos. Dicen que son filántropos, dicen que están persiguiendo, que están buscando el bien de la humanidad, pero en realidad, evidentemente, esto es una cuestión de incentivos, como decía Buchanan, y ellos están incentivados a perseguir su propio beneficio. Tienen una ideología, antes planteaba, de corte ocultista, en el sentido de que llevan el maltusianismo hasta su máxima expresión. Toda ideología maltusiana, evidentemente, es liberticida porque plantea el control de la población, recupera viejas ideas eugenistas que siempre han estado sobre la mesa, aunque en mayor o menor medida se hayan intentado ocultar. Cuando en determinadas declaraciones, cuando en determinados discursos se habla sobre demografía, sobre todo, siempre sale esto a la luz, y luego en la edición de este año ha quedado claro que el objetivo número uno es censurar a la disidencia, todo aquel que no pase por el aro del pensamiento único, todo aquel que no acepte esta socialdemocracia mal entendida, porque ni siquiera es una socialdemocracia, es una plutocracia, en la cual hay una simbiosis entre estados y determinadas multinacionales. Desde la izquierda se critica a las multinacionales, desde el ámbito más liberal o conservador también se critica en este caso a los estados, y no nos damos cuenta realmente que aquí hay un objetivo común: empresas, estados, estados, empresas, tanto monta tanto. Y al final el que se ve perjudicado fundamentalmente es el consumidor / contribuyente, que acaba pagando dos veces por todo. Primero por los bienes y servicios, que está pagando más caros
porque realmente no hay competencia, y luego, por otro lado, como contribuyente, porque a través de sus impuestos también está subvencionando buena parte de la producción de esas compañías, y luego, evidentemente, también el pequeño y mediano empresario, o el empresario natural, el empresario real, de ese que nos han hablado tanto los teóricos de la escuela austriaca, en España es Huerta de Soto, ¿verdad? Ese empresario que es capaz de ver las disfunciones que hay y las soluciona, el que es capaz de ofrecer bienes y servicios a la sociedad, bienes y servicios que la sociedad necesita, pues ese es el que se ve aplastado bajo la bota de unos señores que no quieren competencia, que solo quieren privilegios para poder ir poco a poco minando esos mercados y minando esas competencias para crear lo que nos dicen son una especie de campeones nacionales que no son nada más ni nada menos que los oligopolios de toda la vida. Todo aquel que no pase por el aro, todo aquel que no esté de acuerdo, pues será considerado no solo un disidente, sino ahora ya, lo dicen sin tapujos, puede ser calificado de terrorista. No sé qué nos espera a algunos entonces, Manuel. Y atentos a cuáles han sido las principales políticas, las principales propuestas que se han tratado en la edición de este foro de Davos. Atentos. La idea fundamental es generar una sensación de emergencia, porque una vez que tú logras que la población piense que hay una emergencia, piense que hay un problema, además un problema externo, un problema de muy difícil solución y que no se puede solucionar desde los estados nacionales, lo primero que hace el ciudadano es mirar hacia arriba y reclamar soluciones, ¿no? Reclamar soluciones a los mismos que paradójicamente han creado esos problemas o esas emergencias. Para eso hay dos elementos fundamentales. Ya desde hace años, sobre todo el clima, la emergencia climática es uno de los grandes elementos, sin entrar a analizar, ¿no?, el papel que pueda tener el hombre dentro de esto. El clima cambia, el clima seguirá cambiando, por mucho que se reduzcan las emisiones de CO2, seguirá habiendo cambio climático, con lo cual es un enemigo que no puedes batir. Y como no lo puedes batir, continuamente podrás ir justificando determinadas políticas, determinadas regulaciones que además son discrecionales y cambian con el tiempo. En el caso de las taxonomías sobre las energías compatibles con el cambio, con la lucha contra el cambio climático es evidente. El gas entra, el gas sale, la nuclear ahora sí, la nuclear ahora no. Tenemos criterios discrecionales mediante los cuales pues, los políticos tienen manga ancha para poder ir operando en unión o en conjunción con esos directivos que les ayudan a llevarlo a cabo, ¿no? Y luego, por otra parte, la emergencia pandémica. Con la llegada del COVID descubrieron también un filón, han realizado un experimento psicológico y social, más allá del sanitario. Yo siempre insisto mucho en que lo peligroso realmente de todo esto, de todos los confinamientos y de todos los ataques a la libertad durante la pandemia fue el experimento social, el experimento sociológico. La revista The Economist lo expresaba muy bien con aquella portada en la que se titulaba, el título era Everything's Under Control, todo está bajo control, y se veía un señor con una mascarilla paseando a un perro que también llevaba una mascarilla y ese señor llevaba una correa y había una mano encima, ¿no?, que era la que estaba paseando a ese señor. Esto ha generado una sensación de emergencia, una sensación de fin de ciclo, que viene provocada no por el clima y no por las pandemias, sino por unas políticas económicas, fundamentalmente económicas, que nos han llevado a esta situación. En 2008 la economía mundial, como bien sabes, Manuel, tenía que haber quebrado, no se la dejó quebrar, se apostó por la deudocracia, se apostó por las emisiones de liquidez sin freno. Todo esto ha generado un proceso inflacionario y se ha destruido el sistema monetario y el sistema económico también, sus cimientos están temblando. ¿Con esto qué se quiere hacer? Pues se quiere lanzar un nuevo sistema monetario basado en las divisas digitales de Banca Central, en las CBDCs, que sean la puerta para un sistema de crédito social, al menos eso es lo que quieren los señores de Davos, y ahí es donde juega un papel fundamental el desarrollo tecnológico, fundamentalmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran herramienta, la utilizamos todos los que trabajamos con tecnología, pero claro, en el momento en el que esa inteligencia artificial sea regulada, sea secuestrada por el regulador, a partir de ese momento deja de ser democrática, y si no es democrática, entonces sí que es peligrosa porque puede utilizarse para el control. Al mismo tiempo nos intentan introducir el miedo de que el desarrollo tecnológico va a llevar a un paro masivo, con lo cual también se fomentan determinadas políticas asistenciales como las rentas básicas de todo color y pelaje, que también se introducen en cada edición del Foro de Davos. Estos son los temas que siempre están sobre la mesa, pero quizás este año están ya teniendo un mayor predicamento. Estos señores ya se han quitado la careta y a mí me gusta siempre, cuando hablo de esto, plantearlo, porque es terrorífico lo que estamos contando aquí, pero plantearlo de un punto de vista positivo. Cada vez más gente se está dando cuenta de que estas políticas liberticidas nos llevan a las cavernas, cada vez más gente se está dando cuenta de que esto es la antítesis de la democracia, y en la medida en que cada vez podamos tener un conocimiento mayor de lo que está ocurriendo ahí, investigarlo, analizarlo, pues podremos luchar contra ello. Y bueno, pues a eso algunos nos dedicamos intentando divulgar todo lo que ocurre ahí, Manuel.
Pues bien, como habéis visto, Davos básicamente es un nido de rojos. Millonarios sí, pero rojos. Por eso Milei, el presidente de Argentina, el primer líder político que se autodefine, se autocalifica como liberal libertario, rompió esquemas con su intervención en el Foro Económico Mundial, con su discurso a favor del capitalismo, a favor de la libertad y en contra precisamente del socialismo, de la amenaza que pone en riesgo nuestro bienestar en Occidente, en el mundo libre. Lo cierto es que hay comparaciones que son absolutamente odiosas, porque fijaos lo que defiende el fundador y director ejecutivo del Foro de Davos, Klaus Schwab. Damos paso al vídeo. You have this anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. So fixing the present system is not enough. Now there is, of course, an anti-system which is called libertarianism, which means to tear down everything which creates some kind of influence of government into private lives. It's dismantling society. Esto es lo que piensa el fundador del Foro de Davos. ¿Y qué es lo que dijo, una de las muchas cosas que dijo nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el foro? Adelante. Hemos promovido políticas que nos decían eran imposibles o temerarias y, sin embargo, han demostrado ser posibles y beneficiosas. Actualmente, los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan, que la opción de recortar el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen problemas no tiene sentido y que cuando colaboramos y estamos unidos somos más fuertes. Mi país ha demostrado que es posible crecer y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático. El libertarismo es malo, según el fundador de Davos. Las políticas neoliberales malvadas no funcionan, según Pedro Sánchez. ¿Qué dice Javier Milei, presidente de la República Argentina? Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Amigos, socialismo o libertad, tú decides. Otra de las grandes noticias de esta semana: sube el salario mínimo, alegría, alborozo, según el propio gobierno. Lo que ha firmado la ministra de Trabajo y a la postre también vicepresidenta con los principales líderes sindicales es una nueva subida del salario mínimo interprofesional en España para este año 2024 del 5%, hasta un total de 1.134 euros brutos al mes, frente a los 1.080 que estaban vigentes hasta ahora. Es decir, unos 54 euros de subida al mes. ¿Esto es bueno o malo? Pues bien, veamos qué dice la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al respecto. Hoy nuestro país es mejor, las personas con menos recursos van a percibir 54 euros al mes en más y lo vamos a seguir haciendo, no solo subiendo el SMI. Les anuncio ya que vamos a comenzar una mesa de diálogo social, será el próximo jueves 25, para iniciar los trabajos que tengan que ver con la reducción de la jornada laboral en nuestro país.
Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Esta es la impronta del nuevo debate que tengamos sobre la jornada laboral en España. No se lo cree ni ella. Pero antes de desmenuzar las claves de esta subida al salario mínimo, veamos qué opina, qué piensa al respecto uno de los líderes sindicales que han firmado este acuerdo con el gobierno. Se trata del líder de UGT, Pepe Álvarez. Llegamos a un salario mínimo que decía antes que afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país. Y afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país porque los empresarios de este país son unos rácanos. Vaya, los empresarios de este país son unos rácanos. Y esto lo dice una ministra de Trabajo que ha trabajado poco en su vida, puesto que su vida laboral es bastante corta, más allá de su larga trayectoria política, y lo dice un sindicalista que vive del sindicato y, por lo tanto, también de las subvenciones públicas, es decir, de nuestros impuestos, desde hace muchísimos años. Esto es lo que dicen la ministra y el sindicalista, es decir, los comegambas. Esta es la opinión del establishment con respecto a la subida del salario mínimo. Y lo que venden es que esta subida al salario mínimo va a beneficiar a cerca de 2,5 millones de personas. Hasta aquí la noticia. Ahora veamos cuál es la realidad. La realidad es que el salario mínimo es una barrera de entrada al mercado de trabajo. Muchos de vosotros no lo sabréis, pero el salario mínimo tiene un origen. En el mundo occidental se origina en Estados Unidos hace casi un siglo y su origen es de marcado perfil y naturaleza racista. El salario mínimo es una de las medidas que intentaron y de hecho lograron impulsar los sindicatos en Estados Unidos, sindicatos compuestos fundamentalmente por blancos, para sacarse de en medio a la competencia, a la mano de obra negra, que estaba dispuesta a trabajar por menos dinero que los de la raza blanca. Por eso digo que es una barrera de entrada. El origen del salario mínimo interprofesional en Estados Unidos, que es uno de los primeros países en ponerlo en marcha, es un origen profundamente racista. ¿Sabéis cuándo y quién puso en marcha el salario mínimo aquí, en España? Francisco Franco, en los años 60. Vaya, qué progre todo, ¿verdad? Pues bien, como digo, el salario mínimo es una barrera de entrada al mercado laboral. Y en segundo lugar, y esto es muy importante señalarlo, el salario mínimo viola una regla básica de la economía. Y es que los precios, por mucho que se empeñen nuestros queridísimos políticos, no se pueden fijar por ley. Porque si se fijan por ley, acabas generando distorsiones, acabas generando muchos más problemas de las soluciones que en teoría con esa fijación de precios pretendes solventar. Los salarios, al igual que sucede con el precio de cualquier bien o servicio, en este caso el factor trabajo, no se pueden establecer por ley, de forma arbitraria, desde el poder político, porque, insisto, acaban generando muchos más problemas de los que pretende resolver. Y si no, pregúntate lo siguiente: si fuera tan bueno subir el salario mínimo, ¿por qué el gobierno se conforma con fijarlo en 1.134 euros brutos al mes? ¿Por qué el gobierno no sube el salario mínimo a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes? Pues bien, porque incluso este gobierno, incluso la rama más radical de este gobierno es consciente de que si mañana pone el salario mínimo en 5.000 euros al mes, todos los que cobren menos de ese sueldo se van directamente a la calle o a la economía sumergida. Es decir, destrozarían este país. Y ellos son conscientes de esta verdad. Por eso no suben el salario mínimo a 5.000 euros al mes, pero lo van subiendo poco a poco y va generando igualmente graves problemas y graves distorsiones.
Si quieres hacerle la puñeta a tu peor enemigo, pregúntate lo siguiente. ¿Dónde deberías poner el salario mínimo interprofesional? ¿Dónde deberías fijarlo? ¿En 0 euros o en 5.000 euros? Si tu peor enemigo es un trabajador que gana 2.000 euros al mes, si tú pones el salario mínimo en 0 euros, en nada le afecta, no le hace ningún mal. A él, desde luego, no le afecta. Pero si lo pones en 5.000 euros al mes, entonces sí le haces la puñeta, porque su empresa se verá obligada directamente a despedirle o directamente a contratarle en negro, porque no le podría pagar esos 5.000 euros al mes. Sería absolutamente inasumible. Pues bien, la subida del salario mínimo en España tiene consecuencias y provoca muchos más problemas de los beneficios que en teoría tiene esa subida, según nos cuenta el gobierno y según nos cuentan los sindicatos. Para empezar, desde el año 2018, el salario mínimo en España ha aumentado más de un 50%. En el año 2018 el salario mínimo rondaba los 700 euros brutos al mes. Ahora se sitúa en 1.134 euros brutos al mes. Una subida de más del 50% bajo el mandato de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Pero es que si descontamos la inflación, la subida del salario mínimo en términos reales es de 30 puntos, del 30%, la mayor subida del mundo desarrollado, de la OCDE, tan solo superado por un país como Lituania. España, por lo tanto, ha aplicado la segunda mayor subida del salario mínimo del mundo rico. ¿Cuál es el problema de esta brutal subida? Pues que los salarios no dependen de lo que determinen los políticos, dependen de la productividad del país, dependen de la productividad del trabajador y de la productividad de la empresa. ¿Y qué es lo que ha pasado en España desde el año 2018? Pues que mientras los salarios mínimos subían un 50% en términos nominales y un 30% en términos reales, la productividad en España caía, se desplomaba. España registra la mayor caída de la productividad por trabajador de la OCDE, del mundo rico, próxima al 4% desde el año 2018, mientras que en el resto de países ricos la productividad ha aumentado, en España ha bajado. E insisto, aquí es la clave. Dado que el sueldo depende de la productividad, si tú subes el salario mínimo mientras que la productividad baja, esto acaba generando problemas, acaba teniendo consecuencias. El resultado es que en la actualidad España ya tiene el segundo salario mínimo más costoso de toda Europa en comparación con la productividad, tan solo superado por Francia. Tal y como vemos en este gráfico a continuación. Ahí vemos la tabla de países en donde se compara el salario mínimo con la productividad del trabajador. En el caso de España, el salario mínimo representa el 30%, algo más del 30% del PIB por ocupado, tan solo superado por Francia. Es decir, España en la actualidad tiene el segundo salario mínimo más costoso de toda Europa. Pues bien, quitamos el gráfico. Esto es pura ley de oferta y de demanda. Si es más costoso contratar, la consecuencia es que se contrata menos o se despide más. Contratar en España ya cuesta a un empresario como mínimo 1.900 euros al mes descontando vacaciones. Eso significa que todos aquellos trabajadores cuya producción valga en el mercado menos de 1.900 euros al mes están condenados al paro o están condenados a la economía sumergida. ¿Cuáles son, por lo tanto, las consecuencias reales de esta brutal subida del salario mínimo desde el año 2018 bajo el gobierno de Pedro Sánchez? Pues atención, destrucción de 160.000 puestos de trabajo, más dificultad para emplear y para que encuentren empleo los colectivos más vulnerables. Estamos hablando de los jóvenes sin experiencia, estamos hablando de los parados de larga duración y estamos hablando de los trabajadores y las personas con menos cualificación.
y más problemas para contratar, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que son, precisamente porque son más pequeñas, menos productivas. De hecho, el salario mínimo en España en la actualidad representa ya más del 70% del sueldo medio que pagan las pymes. Y además perjudica muy especialmente a las regiones más pobres de España. Y en concreto, en un total de 26 provincias, el salario mínimo interprofesional ya representa más del 65% del sueldo medio. Es decir, en la mitad de España aproximadamente, el salario mínimo ya representa más del 65% del sueldo medio. ¿Encareces la contratación? Pues bien, lo que estás encareciendo, por lo tanto, es la creación de empleo. Y no es casualidad, por lo tanto, que España sea precisamente uno de los países con la tasa de paro más alta del mundo. El único que se beneficia realmente de la subida del salario mínimo es el Estado, y concretamente Hacienda, puesto que más del 40% de la subida del salario mínimo se la queda Hacienda, se la queda el Estado, se la queda el gobierno a base de IRPF, impuestos y cotizaciones sociales a la seguridad social. Además, España es una excepción a nivel internacional, es una anomalía, porque es uno de los poquísimos países del mundo que aplica un salario mínimo de forma homogénea. Aquí no hay excepciones. El umbral mínimo son esos 1.134 euros brutos al mes para una jornada completa para empezar a contratar a alguien. Y eso se traduce para la empresa en un coste de contratación de 1.900 euros al mes de forma efectiva. Pero lo que no te van a decir los políticos y lo que no te van a decir la inmensa mayoría de medios de comunicación es que eso es una anomalía internacional, porque hay muchos países ricos en donde no existe el salario mínimo y por no existir tampoco existe ni siquiera la indemnización por despido, tal y como sucede en España. Hay países donde no hay salario mínimo determinado por ley. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Italia, Noruega, Islandia, Singapur. Pero es que además hay otros muchos países donde se aplica el salario mínimo, pero con excepciones, en función de las circunstancias, en función de la edad, en función de tu experiencia laboral, en función de cuál sea el sueldo medio en las regiones más pobres y en las regiones más ricas, de tal forma que se aplican excepciones para no perjudicar a los colectivos más vulnerables. ¿Qué países son esos? No son países desconocidos, ni son países tercermundistas, ni mucho menos. Estamos hablando de Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Australia, Holanda, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, Rusia y Suiza. En todos estos países el salario mínimo se aplica, sí, pero no de forma homogénea, como se aplica en España, sino aplicando excepciones en función de las circunstancias. Sin salario mínimo, además, e incluso sin indemnización por despido, los trabajadores viven mejor, porque en estos países cobran mucho más dinero y sufren una tasa de paro mucho más baja de la que registramos en España. El salario mínimo perjudica, sí, a todos los trabajadores y muy especialmente a los más vulnerables. E insisto, no es casualidad que España tenga la tasa de paro más alta de Europa y la tasa de paro más alta del mundo rico, próxima al 12%. No es casualidad que España tenga una de las economías sumergidas más altas de Europa y más altas del mundo, superior al 20% del PIB. Y cuanto más suba el salario mínimo, peores serán estos datos. Lo que nos contaban los políticos y los sindicatos es un cuento. ¿Cuál es la realidad? Veámoslo con esta imagen. Esta es la realidad del salario mínimo. Lo que te cuentan los políticos y los sindicatos es que los empresarios van a estar obligados a subir el salario mínimo y eso va a beneficiar a 2,5 millones de personas, porque automáticamente, vía decreto, gracias al gobierno, gracias a nuestros queridos políticos y muy subvencionados sindicatos, todos los trabajadores
que cobran el sueldo mínimo van a ganar 54 euros más al mes. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que no se ve. La tercera imagen. Que todos aquellos trabajadores y todas aquellas empresas que no puedan asumir ese salario mínimo o quedarán condenadas al paro, en el caso de los trabajadores, o quedarán condenados a la quiebra y al cierre en el caso de las empresas. Esa es la realidad, la triste realidad del salario mínimo en España. Y para hablar de esto tenemos a uno de los mayores expertos en la materia de este país, que es Diego Barceló, que es economista y buen amigo. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, primera cuestión que me gustaría tratar contigo. ¿Qué consecuencias va a tener desde tu punto de vista esta nueva subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros al mes? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y como siempre, con las medidas económicas hay dos tipos de efectos, los visibles y los invisibles. El primer efecto, digamos, concreto es la expropiación que van a sufrir sobre todo los pequeños empresarios, que va a ser de alrededor de 2.000 millones de euros solo en 2024 por el sobrecoste que supone pasar de un salario mínimo a otro, ¿no? La gente por tener que subir salarios. Menos visibles son otros efectos. El primero es el nuevo golpe que sufre la seguridad jurídica, porque una señora desde un despacho de un ministerio decide cuál es el salario que hay que pagar cuando ya había un empleador y un empleado trabajando de común acuerdo con unas cantidades determinadas. O sea, la seguridad jurídica sufre un golpe. Por otra parte, la competencia se ve distorsionada, porque para las pequeñas empresas, como tú comentabas antes, es mucho más gravoso el salario mínimo porque ronda el 70% del salario medio de las pequeñas empresas cuando es menos del 60% de las grandes. Por lo tanto, va a haber pequeñas empresas que van a caer y eso va a facilitar, digamos, el trabajo a las empresas más grandes. O sea, es al revés de lo que dice Yolanda Díaz, está favoreciendo a las grandes empresas. Y el otro efecto invisible también muy importante son los miles y miles de empleos que no se van a crear. Por lo tanto, esto golpea de manera directa, en especial a la gente más joven, con menos experiencia, o también la gente con menos formación, y por ende a sus respectivas familias, porque todos van a tener más parados en su núcleo familiar de los que podrían tener, todo en nombre de la justicia social, por supuesto. Oye, Diego, ¿y qué opinas de que el gobierno amenace ahora con topar los sueldos máximos? Hemos visto en este vídeo, pero esta noticia es también de esta misma semana, que el gobierno ya no solo va a empezar a ver cómo se puede reducir la jornada laboral y por lo tanto los trabajadores, los españoles, trabajen menos pero cobrando lo mismo, lo cual, cuidado, es un incremento de costes salariales que puede llegar a ser muy sustancial, porque si cobras lo mismo y trabajas menos horas o produces menos, evidentemente eso es un aumento de los costes laborales. Pero cuidado, la ministra Yolanda Díaz también ha avanzado que su ministerio está empezando a estudiar la posibilidad de aplicar topes máximos a los sueldos de los altos directivos o a los sueldos de los trabajadores más cualificados. ¿Qué opinas al respecto? Mira, en primer lugar, a mí me da la impresión de que Yolanda Díaz está esperando que esta, y ojalá tenga razón en esto, sea una legislatura corta. Y por eso va por todas a una velocidad increíble. Como siempre digo, Yolanda Díaz es comunista. Eso significa que considera que todas las empresas son explotadoras, por lo tanto las quiere hundir. Y va por todas. Ahora, en algún medio he visto titular el tema este de la intención de topar los salarios de los directivos como un debate. Y para mí eso significa no tener los principios claros. Si nosotros tenemos los principios claros, o estamos con la libertad de contratación y con el Estado de Derecho, o estamos en contra. No hay punto medio. Si una gran empresa decide pagarle a un empresario 10 millones de euros, es asunto de esos accionistas y de esa empresa. Y yo no tengo nada que ver. Ahora, ¿qué pasa?
con los socialistas de todos los partidos siempre entra en juego el resentimiento y la envidia. Por supuesto que no lo pueden decir abiertamente, pero es eso. Ahora, la gran irresponsabilidad la está cometiendo el PSOE, que se suponía que era un partido de Estado y donde se supone que hay gente con dos dedos de frente, pero que están bien callados la boca. Entonces, quiero decir, todo el daño que vaya produciendo, porque esto evidentemente también daña a la seguridad jurídica, y como ya vimos que hace unos días el gobierno puso el salario mínimo donde quiera, uno puede decir, bueno, también pueden hacer esto. Quiero decir, en la España sanchista, leninista, todo es posible. Y eso es un daño terrible a la seguridad jurídica, porque en Suiza o en Dinamarca no todo es posible. Hay reglas que tú sabes que se van a cumplir. Y Diego, ya para terminar, ¿a dónde nos conduce esto? ¿Cuál crees que va a ser la deriva de España? Comentábamos antes que la subida al salario mínimo aplicada en los últimos años ya se ha traducido en la destrucción de 160.000 puestos de trabajo, en más dificultades para encontrar empleo precisamente a los colectivos más vulnerables, en un incremento de costes a las pymes. Por cierto, esto como costes directos, que luego hay costes indirectos. Aquellas empresas que tengan capacidad para trasladar ese incremento de costes laborales a través del salario mínimo al precio de sus bienes y servicios, el salario mínimo no lo paga el empresario. El salario mínimo lo pagamos todos nosotros en aumento de precios, en inflación. Pero esto son las consecuencias hasta ahora, el impacto hasta ahora. Desde tu punto de vista, con esta nueva subida al salario mínimo, y partimos de la base de que además tenemos una tasa de paro próxima al 12%, la mayor economía sumergida de Europa y de la OCDE. ¿Esto en qué se va a traducir este mismo año? ¿En más destrucción de empleo? ¿En cierre de pymes? ¿Cómo crees que va a afectar? ¿A dónde nos conduce? Eso, digamos, es un daño incremental. Entonces, va a haber destrucción de empleo, va a haber cierre de pymes, pero probablemente no en una medida alarmante. Y ese es nuestro gran punto en contra. ¿Por qué? Porque en estos casos prevalece el no va a pasar nada, ya te lo digo yo, no pasará nada. Pero yo recuerdo dos cosas. Mi abuela nació en 1908 en Argentina, cuando Argentina era un país rico. Y ella todavía en los años 60 y 70 no podía creer que el país siguiera cada vez peor, y siguió yendo peor hasta el año pasado. Entonces, la gente tiene una memoria histórica que en el buen sentido de la palabra, que le engaña. Entonces, ahora la gente en España está acostumbrada a vivir en un país rico, pero esa riqueza no está garantizada. Lo único que garantiza nuestra prosperidad es nuestro trabajo cotidiano, y el gobierno permanentemente está poniendo palos en la rueda a los creadores de riqueza. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de la izquierda es que no entiende el proceso de creación de riqueza. Ellos creen que es solo cuestión de distribuirla. Pero, hombre, si tú primero no la generas, es que no vas a tener nada que repartir. Y estamos en esa. Lo que pasa es que como es un proceso lento, esto se va viendo, bueno, de hecho ya se está viendo en una caída de la inversión, sobre todo en bienes de equipo, y eso es empobrecimiento futuro, porque si no aumenta el capital acumulado en la economía, no puede aumentar la productividad, como de hecho tú mencionabas correctamente que está cayendo, ¿y cómo van a subir los salarios? Entonces un día nos vamos encontrando con un empobrecimiento, pero como digo, es gradual. Entonces ese es el daño, es como es la imagen del sapo en el agua caliente, cuando está hirviendo ya hirvió y no se dio cuenta. Diego Barceló, economista, director de Barceló y Asociados, mil gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias por la invitación, Manuel, un abrazo. Pues bien, señores, el salario mínimo, a diferencia de lo que dice el gobierno y lo que dicen los sindicatos, es una barrera de entrada al mercado de trabajo. Su origen es de naturaleza racista. En el caso de España es una medida franquista, y el salario mínimo perjudica muy especialmente a los trabajadores menos cualificados, a los colectivos más vulnerables como los jóvenes sin experiencia o los parados de larga duración. Y también perjudica muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Esto no afecta a las grandes empresas, cuyos sueldos son muy superiores al salario mínimo. Afecta al pequeño empresario,
al pequeño autónomo y en definitiva afecta también y perjudica al conjunto de la economía española. Si cobras más del salario mínimo no te afecta, pero si cobras menos, el gobierno amigo te está haciendo la puñeta. Bueno, tercera noticia de la semana. Aumenta la desigualdad en el mundo, según un nuevo informe de Oxfam, que es una ONG. Esto de las ONGs es para hacer un programa o un comentario aparte, porque en teoría son organizaciones no gubernamentales, pero la inmensa mayoría de sus ingresos o casualidad procede, curiosamente, de dinero público, es decir, de subvenciones gubernamentales que pagamos tú, yo y todos a base de impuestos. Pero la cuestión, crece la desigualdad en el mundo, lo comentábamos antes. El Foro de Davos se inicia con una serie de informes, de advertencias sobre las amenazas y los grandes problemas que afectan al mundo y a la inmensa mayoría de la población para poder aportar soluciones en foros como el de Davos, donde se reúnen políticos y empresarios de talla internacional. Pues bien, en el caso de Oxfam aprovechó el arranque del Foro de Davos para emitir un nuevo informe sobre la desigualdad a nivel mundial. ¿Y qué es lo que dice Oxfam? Pues básicamente que la fortuna de los 5 hombres más ricos del planeta se ha duplicado desde el año 2020. Pero, mientras tanto, casi 5.000 millones de personas, el 60% de la población mundial de menos renta, ha visto cómo se reducía su riqueza neta. Es decir, se han empobrecido. Titular: los 5 hombres más ricos del planeta duplican su riqueza mientras 5.000 millones de personas, los más pobres, se empobrecen. ¿Cuál es la solución de Oxfam a este supuesto aumento de la desigualdad? Pues no os extrañaréis si os digo que es más gasto público, más impuestos, más redistribución a través del Estado. En definitiva, más socialismo para reducir la supuesta desigualdad que sufre el mundo. Hasta aquí la noticia. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que el informe de Oxfam es una basura. El informe de Oxfam está cargado de trampas que pervierten y desdibujan la realidad de la desigualdad en el mundo. Para empezar, hacen una comparación que es la peor, en el caso de los ricos, la peor comparación que puedes aplicar para defender los intereses que incluye Oxfam en su informe. En concreto, en el caso de los ricos, para hacer la comparativa, toma como referencia el año 2020. Para analizar la riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo, parte del año 2020. ¿Y qué sucede en el año 2020? ¿Os acordáis de una pandemia llamada coronavirus? ¿Os acordáis de una crisis económica monumental? ¿Os acordáis de un crash bursátil desconocido en décadas? Pues bien, toman como referencia justo ese momento, el año 2020. Y más concretamente, toman como referencia la peor semana de la bolsa en ese año 2020, en medio del crack bursátil. Lo vemos en este gráfico. Ahí tenéis la evolución de la bolsa desde el año, poco antes del año 2020 hasta la actualidad. Esa caída que veis ahí, en el año 2020, es justo en su punto más bajo donde Oxfam empieza a analizar la evolución de la riqueza neta de las grandes fortunas del mundo, de los 5 hombres más ricos. Y toman esa base, ese punto de inicio, no por casualidad, sino precisamente como después hubo una recuperación económica y una recuperación bursátil, vender que los ricos hoy son mucho más ricos en los últimos años. Se han enriquecido de forma brutal. Porque claro, buena parte de la riqueza, buena parte de la fortuna
de los hombres más ricos del planeta está en bolsa. Son propietarios de sus propias empresas o de otras empresas. Y lo que hace Oxfam de forma absolutamente tendenciosa es tomar como referencia el peor momento de la bolsa en los últimos años para, a partir de ahí, analizar la evolución de la riqueza de estas 5 grandes fortunas y, de este modo, poder vender que los ricos casi han duplicado su riqueza desde el año 2020. Quitamos el gráfico porque ahora vamos a analizar qué pasa con esos 5.000 millones de personas que se han empobrecido, que han visto cómo su riqueza disminuía en los últimos años. Pues bien, lo que hace Oxfam en este caso es tomar como referencia la peor comparación posible para este grupo de población. En el caso de los ricos se ponen en el escenario que más le conviene a Oxfam, cuando la bolsa está en su punto más bajo, para de este modo ver cómo crece la riqueza de las grandes fortunas, y en el caso del resto de la población, del 60% de la población más pobre, lo que hacen para empezar es que no comparan el mismo periodo, desde el año 2020 hasta la actualidad, sino que comparan la riqueza neta de esos 5.000 millones de personas, del 60% de la población de menor renta del mundo, entre el año 2019, antes de la pandemia, donde su riqueza se encontraba en un momento o en un punto máximo, antes, insisto, de que estallara la pandemia, y lo comparan hasta su evolución hasta el año 2022. Y además le aplican la inflación acumulada hasta noviembre del año 2023. ¿Cuál es el resultado de esa comparativa? Pues que la riqueza de la mayoría de la población baja en términos reales descontando la inflación. ¿Cuánto? Un 0,2%. Esa es la pérdida de riqueza neta que sufre buena parte de la población del planeta, el 60% de la población con menos renta, esos 5.000 millones de personas, entre el año 2019 y el año 2022. Pero fijaos en la trampa, fijaos en la clave de ese informe. Hacen comparativas diferentes aplicando metodologías o indicadores diferentes según se trate de los más ricos y según se trate de los más pobres. Y luego dan un resultado supuestamente homogéneo. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Yo eso le llamo manipulación. Yo eso le llamo retorcer los datos para que te dé el resultado que tú quieres. ¿Por qué? Porque Oxfam está utilizando en este informe 2 métodos y comparativas diferentes para alcanzar el resultado que quiere ofrecer al público y que quiere vender a la opinión pública. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasaría si Oxfam utilizase la misma metodología y el mismo periodo de tiempo para analizar la evolución de la riqueza neta de toda la población, incluidos los más ricos y también los más pobres, insisto, en el mismo periodo temporal, año 2019 al año 2022-2023? Pues que la riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo caería, no aumentaría en términos reales, sino que caería. Y la riqueza del 60% más pobre, también en términos reales, también caería un 0,2%. En concreto, la riqueza neta de los hombres más ricos del mundo, de esas 5 grandes fortunas, caería del orden de 2 dígitos, es decir, se empobrecerían, en términos relativos, mucho más que el resto de la población. Insisto, aplicando la misma metodología y aplicando el mismo periodo temporal. ¿Y qué es lo que nos dice esto en cuanto al informe de Oxfam? Pero ampliemos un poco el horizonte, ampliemos un poco la perspectiva y veamos cuál es la realidad de la desigualdad de la riqueza a nivel global. Esto se analiza a través de un coeficiente, de un índice, un indicador muy concreto que es el coeficiente de Gini. Pues bien, entre el año
si analizamos entre el año 2019 y la actualidad, veremos que la desigualdad de la riqueza a nivel global se ha mantenido intacta. De hecho, la desigualdad global en la actualidad ha regresado a niveles prepandémicos. El mundo registra hoy la misma desigualdad de la riqueza que en el año 2019. Y además, esa desigualdad de la riqueza en la actualidad es uno de los niveles más bajos del siglo. Del siglo. Por lo tanto, la desigualdad no ha crecido en los últimos años. La desigualdad hoy es muy similar a la que se registraba en el año 2019, pero es que además es más baja que hace 20 o 30 años. Esa es la realidad de la desigualdad de la riqueza en las 2 últimas décadas. El coeficiente de Gini ha bajado de 92 a 88, por lo tanto, la desigualdad se ha reducido. El 1% de la población más rica, además, ha reducido su participación en la riqueza global del 49 al 44,5%. Y durante este mismo periodo, más de 71 millones de personas salieron de la extrema pobreza desde el año 2020. Conclusión, por lo tanto, en los últimos años, si ampliamos un poco la perspectiva temporal, observaremos que hay menos desigualdad de riqueza y hay menos pobreza. El objetivo real de Oxfam, por lo tanto, es uno muy particular. Y lo que pretende en realidad Oxfam es vender el cuento, la gran mentira, de que la economía es un juego de suma cero, donde unos ganan, los más ricos, a costa de que otros pierdan, los más pobres. Pero este cuento, este relato, ¿qué es lo que realmente persigue? Pues básicamente lo que persigue es señalar a la riqueza como algo malo. La riqueza es mala. Los ricos son malos porque se enriquecen a costa de los más pobres. Y como la riqueza es mala, la riqueza hay que combatirla. ¿Y cómo se puede combatir la riqueza? Pues básicamente robando a los ricos, expropiándoles su patrimonio, aumentando sus impuestos, confiscando su dinero y sus activos. En realidad, lo que persigue Oxfam con este relato de que la economía es un juego de suma cero y que los ricos son más ricos porque los pobres son más pobres, lo que persigue en realidad es la justificación de la intervención estatal. Es la excusa, el cuento que arma, que desarrolla el comunismo, el socialismo de todo orden y condición para justificar la intervención del Estado, para justificar sus mayores regulaciones o su mayor aumento de impuestos o sus confiscaciones. Pero lo cierto es que todo esto es mentira. La economía no es un juego de suma cero. La riqueza no está dada. La riqueza se crea y la riqueza se destruye. Y lo que no te van a decir, lo que no te van a contar es que hoy, a pesar de todo, vivimos mejor que nunca en la historia de la humanidad, debido y gracias precisamente al capitalismo y al libre mercado, no gracias al Estado. Antes del nacimiento del capitalismo nos moríamos de hambre. Cerca del 90%, más del 90% de la población mundial vivía en la auténtica miseria, con menos de $2 al día. Sin embargo, hoy, en la actualidad, menos del 10% de la población mundial está en la miseria, está en la pobreza más absoluta, viviendo con menos de $2 al día. Es decir, la pobreza en el mundo se ha desplomado, y se ha desplomado gracias precisamente al capitalismo y libre mercado, no gracias al socialismo. Este es el gráfico que no quieren que veas. Aquí analizamos, o podéis ver, cuál es la evolución de la pobreza real, de la miseria, vivir con menos de $2 al día, desde el año 1990.
La fecha no es casual. En el año 1990 se produce la expansión del capitalismo porque es el momento en el que cae, un año después, el muro de Berlín, que cae en el año 1989, tras el colapso de la Unión Soviética, después de que medio mundo saliera de la bota y la desgracia del comunismo y se sumara a la globalización, al mercado libre, al capitalismo, la pobreza en el mundo se desploma. Y aquí vemos cómo la población mundial que vive en la miseria cae de forma muy sustancial, desde el 35% en el año 1990 a menos del 10% en la actualidad. Y ahora vamos a verlo en términos absolutos, no en porcentaje de la población, sino en personas reales. Pues aquí vemos cómo ha caído el número de pobres a nivel global desde el año 1990. En el año 1990 había cerca de 2.000 millones de personas que vivían con menos de $2 al día, que estaban en la miseria, estaban en la pobreza más absoluta. En la actualidad, esa cifra ha caído por debajo de los 1.000 millones de personas. Sigue siendo una desgracia, sigue siendo un drama, pero es muy inferior al de hace algunas décadas. Por lo tanto, no os creáis los cuentos de Oxfam y sus altavoces. La desigualdad ha caído, la pobreza se ha desplomado y, desde luego, la economía no es un juego de suma cero. Y para explicar algunos de estos conceptos tenemos a un gran experto y un buen amigo, un economista que se llama Daniel Fernández y es profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Pues la verdad que muy bien. Contento de estar aquí contigo. Pues igualmente, me alegro mucho de que estés con nosotros para explicar, las claves, algunas de las claves de la economía que no entienden los rojos que nos gobiernan e influyen a diario. Empecemos por lo más básico. ¿Es la economía un juego de suma cero, como nos pretende hacer creer Oxfam? Bueno, pues a veces sí. A veces es un juego de suma cero y a veces no es un juego de suma cero. Y de lo que va a depender es de lo que los economistas solemos llamar el esquema institucional, de forma muy general, y de forma ya particular de si lo que priman son las relaciones voluntarias o las relaciones no voluntarias, incluso estas relaciones voluntarias o no voluntarias, incluso la escala a la que priman. Porque a veces alguien puede pensar, bueno, pero es que en mi familia, no sé, las relaciones no son tan voluntarias. No sé, mi padre no me dejaba hacer todo lo que me diera la gana y eso estaba muy bien. Y a lo mejor ahí sí hay una especie de economía que no suma cero. Es decir, entiendo que no es una economía, pero relaciones mutuamente beneficiosas de ordeno y mando, ¿no? O sea, el padre que le dice al niño no comas todo el chocolate que puedas. Pues oye, eso viene en favor del niño, ¿no? O sea, el problema es que cuando esa escala, que es una escala micro, ¿no? Un microcosmos que llamaría Hayek, esa escala la vas incrementando, la vas haciendo más grande y pretendes dirigir toda una sociedad con ordeno y mando, con la batuta, con el aquí mando yo y tú no sabes lo que es bueno para ti y yo sí sé lo que es bueno para ti. Usualmente ahí es donde la economía puede sumar cero o incluso sumar negativo. Es decir, que la economía, que las relaciones de intercambio entre dos personas, cuando no son voluntarias, tengan un resultado neto negativo socialmente, individualmente para una de ellas seguro, y socialmente en general que sean negativos. Y la clave aquí es que el mecanismo de retroalimentación que tenemos encima de la mesa. Cuando tenemos relaciones voluntarias, puede haber ocasiones donde nuestras relaciones no sean positivas, donde uno de nosotros diga, creo que esto no funciona del todo bien, así que voy a intentar cortar esta relación para buscar otro tipo de relaciones donde pues, sean mutuamente beneficiosas. Es decir, hay posibilidad de error y el error siempre existe en un mercado y en la voluntariedad también. El tema es qué ocurre cuando una relación no es positiva, mutuamente beneficiosa para las dos partes y una de las partes no puede escaparse de ella. Esa es la clave. No quiere decir que todas las relaciones de ordeno y mando sean negativas. Lo que quiere decir es que cuando tienes la posibilidad de salir, el opt-out, que hablan los liberales usualmente, esas relaciones no mutuamente beneficiosas tienden a desaparecer
Y lo contrario también es cierto. Cuando existe la posibilidad de buscar libremente con quién cooperar, normalmente encontramos con una prueba y error con quién cooperamos mejor y las relaciones tienden a ser positivas en la economía. Pero esto de que la riqueza está dada, que es un poco lo que nos intentan vender desde la izquierda y el socialismo y el estatismo dominante, ¿no? Esto de que la riqueza es una tarta, como una especie de maná caído del cielo, está absolutamente dada y ni se crea ni se destruye. La cuestión, la clave del asunto es cómo redistribuir la riqueza. ¿Cómo se crea la riqueza realmente, Dani? Pues bueno, hay que volver a decir que quizá aquí tienen razón, pero no tanta razón. A ver, ¿dónde pueden tener razón nuestros queridos amigos no tan pues interesados en la economía contemporánea o moderna? El ser humano se ha desarrollado la práctica totalidad de su historia con recursos dados. Y esto es completamente cierto. O sea, durante de los 300.000 años que tendrá el ser humano en la Tierra, 290.000 o alguno más han sido relaciones donde no había agricultura o habría una agricultura muy, muy incipiente, y lo que había básicamente era relaciones caza y recolección. Entonces, si un grupo humano llega a un lugar donde hay otro grupo humano y vamos a realizar actividades de caza y recolección, pues aquí hay un problema, porque si tú cazas más, yo cazo menos y no podemos terminar la caza. Y esto pues son relaciones tribales. Se puede entender así como relaciones puramente tribales. Estas relaciones, son ciertas siempre y cuando sea cierto el esquema en el que se desarrolló el ser humano durante más de 290.000 años. ¿Qué pasa desde que tenemos agricultura? ¿Qué pasa desde hace aproximadamente unos 10.000 años? ¿No? Pues lo que pasa es que cuando el ser humano se hace sedentario, tenemos agricultura, la cantidad de caza, ya no sería caza, ¿no? Pero la cantidad de recursos que se generan no están tan determinados por el ambiente como el esfuerzo que le dedicamos a producir esos recursos. Por lo tanto, la idea base aquí es que tú tengas más no significa que yo tenga menos, sino que tú tengas más e incluso que te especialices en tener más puede conllevar que yo también me pueda especializar en otro tipo de cosas diferentes, en tener más, producir más de esas cosas e intercambiar lo que se suele llamar en economía nuestros excedentes. Es decir, que yo produzca para ti y tú produzcas para mí. Usualmente lo que crea esta riqueza, una de las causas, no es la única, es la especialización. Y la especialización conlleva un mercado amplio, grande y ausencia de barreras para intercambiar. Entonces, hay muchísimas cosas que explican la riqueza, pero estas serían algunas de ellas: la inversión en capital, herramientas que hagan ahorrar trabajo humano. Hay como... Esto casi da para un curso entero de Economía 1. Pero la idea base es esta. La idea base es que producir riqueza no conlleva necesariamente, o producir más de algo no conlleva necesariamente que el resto de personas tengan menos de ese algo, al menos desde hace 10.000 años. Esto es muy importante que dices porque, claro, el concepto de economía de suma cero, o de que la riqueza es una tarta que está dada y que solo hay que repartir en base a unos recursos existentes, es propio, permíteme que lo diga, de una mentalidad, una concepción primitiva. Es decir, son conceptos que se podían aplicar pues a la edad de piedra o cuando estábamos en las cavernas. No, desde luego, a una economía moderna, una economía globalizada y especialmente, y muy especialmente, una economía capitalista desde hace tan solo, insisto, 2 siglos como la que vivimos en la actualidad. Dani, el informe de Oxfam se centra fundamentalmente en lo pernicioso, lo malvado, lo terrible que es la desigualdad. La desigualdad de riqueza, en este caso, aunque también podríamos hablar de la desigualdad de renta, pero ¿la desigualdad de riqueza es algo bueno o es algo malo? Pues otra vez, depende como casi siempre del esquema institucional. Si yo lo que tengo es en economía se suele hablar, ¿no?, en public choice, de extracción de rentas. Es decir, si yo tengo relaciones donde lo que prima no es la voluntariedad, esa acumulación de riqueza a veces se puede dar por una relación mutuamente beneficiosa, pero es muy posible que, como este mecanismo de retroalimentación que hemos hablado antes no existe, que no se dé en base a una relación beneficiosa. Es en ese momento donde la acumulación de riqueza
pues se puede dar simplemente porque lo que priva son relaciones de violencia y el más violento es el que es capaz de extraer más recursos al que está desnudo contra esa violencia. Entonces, desde ese punto de vista, oye, pues sí, ahí a lo mejor no es lo que quieren decir en Oxfam, pero a lo mejor ahí pueden tener un punto la gente de Oxfam. O sea, no toda acumulación de riqueza, no toda desigualdad de riqueza es necesariamente positiva para una economía y en general para todos los integrantes de una sociedad. Ahora bien, ellos no se están refiriendo a eso, evidentemente. La idea que ellos plantean, creo, es que la desigualdad de riqueza per se es siempre mala, no en determinados esquemas institucionales, que es lo que yo estoy defendiendo. Entonces, ¿qué pasa en un esquema institucional donde tenemos economías modernas, ¿no? Ya no tribales, ya no primitivas, donde tenemos una generación de riqueza o generación de actividad económica que no necesariamente impacta negativamente en los demás, sino todo lo contrario, incentiva a los demás a producir también ellos más. Ahí la desigualdad de riqueza puede ser incluso un incentivo positivo para el crecimiento económico y para el desarrollo en general pues más integral de las sociedades. ¿Por qué? Bueno, pues porque en general si esa acumulación de riqueza se ha dado produciendo en un mercado cosas para los demás y además los has tenido que convencer de que esas cosas son mejores, más baratas, las puedes producir, yo qué sé, das una serie de servicios que voluntariamente los demás aceptan, esa riqueza se ha generado sirviendo a los demás, no extrayendo recursos de los demás. Y esto es muy diferente. Esto es lo que llamaba Franz Oppenheimer medios políticos y medios económicos. Si has creado la riqueza con medios políticos, yo creo que es muy negativo en una sociedad que esa desigualdad de riqueza. Si has creado la riqueza con medios económicos, pues yo creo que es la mejor manera de avanzar en la sociedad. Y además, y esto es lo interesante y que muchas veces se comenta poco y en Oxfam no lo comentan nunca, que es que no necesariamente el que es rico hoy lo va a ser mañana. Por lo tanto, el rico de hoy puede ejercer de ejemplo positivo para el potencial rico del mañana. Es decir, genera incentivos a producir cosas, no para uno mismo, curiosamente, esto es el mercado, sino para todos los demás. Es decir, básicamente lo que estás haciendo es satisfacer deseos de terceros. ¿Cuál es el problema en que haya una desigualdad de riqueza ahí? Yo no lo veo. Dani, ¿cómo ha evolucionado la pobreza? Bueno, es que este punto ya lo hemos visto anteriormente. Más que cómo ha evolucionado, a mí me gustaría centrar esta última pregunta, ya no te robo más tiempo, en cuál es la mejor receta para mejorar las condiciones de vida de la gente o para que, gocemos de un mayor bienestar y de una mayor riqueza. ¿Cuál es esa receta idónea? Bueno, se la voy a copiar a Bastos. Capitalismo, trabajo y... ¿Cómo era? Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Esa es. Luego ya te metes... O sea, luego ya lo podemos explicar detalladamente por qué capitalismo, por qué trabajo duro, por qué es así, sí, por qué ahorro, lo que te da la gana. Pero son esas tres, ya está. Del nivel individual y del nivel social. Ahora, intentando contestarte algo más que la frase hecha. Los economistas nos hemos metido últimamente en el tema de las instituciones mucho, y yo creo que es importantísimo. Básicamente, si tú no tienes unas instituciones que de alguna manera protejan un poquito el ahorro no se va a dar. Si tú no tienes unas instituciones que protejan los resultados del trabajo, el trabajo duro no va a aparecer. Y si tú no tienes unas instituciones que protejan el capital, en general, el capital o se va a ir o no va a aparecer. Entonces, ese es el tema, un tema puramente institucional. Y luego ya, por rizar el rizo, irme al último de los puntos donde los economistas estamos todavía metiéndonos muy, muy poquito, es el tema de las ideas. La ideología como tal tiene mala prensa, pero la ideología básicamente lo puedes ver como un sistema de valores. Probablemente un sistema de valores no explicitado y un sistema de valores no testado empíricamente, porque a veces no se pueden testar las cosas empíricamente. Pero ese sistema de valores genera de alguna manera a muy largo plazo, este es el argumento de McCloskey, instituciones. De forma que si tú has cambiado, esto lo entiende genial la izquierda, si cambias mucho la ideología de una sociedad, se produce un choque entre las ideas prevalentes en la sociedad y las instituciones prevalentes en la sociedad, y en ese choque siempre pierden las instituciones. Es decir, cambian las instituciones. Esto lo podemos ver, es el ejemplo clarísimo de España. El votante, ni siquiera, pero el votante ciudadano promedio español
está mucho más sesgado hacia el colectivismo que las instituciones nuestras. Por lo tanto, eso es lo que decimos de abrir el melón constitucional y cosas de esas, que no lo abra porque lo que sea que vaya a cambiar, va a cambiar para mal, en el sentido de lo que hemos hablado tú y yo ahora, a destruir las instituciones capitalistas que todavía perviven, cada vez de manera más imperfecta en España, pero todavía perviven, pero están bajo ataque constante. Están bajo ataque constante porque la ideología del español promedio es clarísimamente mucho más sesgada hacia el colectivismo de lo que sus instituciones pues nos hacen ver. Por lo tanto, ¿cuál es la última receta, al menos en palabras de McCloskey, del éxito o no éxito de esta generación de riqueza? Tener unas ideas que sean compatibles con la generación de riqueza. Daniel Fernández, un auténtico placer poder contar contigo, economista, experto. Os recomiendo a todos. Tiene también un canal de YouTube que os recomiendo porque es genial y ahí vais a poder aprender economía en profundidad. Oye, no me llames experto, que yo no te he insultado, ¿eh? No me llames experto. ¿No? ¿Perdón? No me llames experto, que yo no te he insultado, digo. Economista, sin más, y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Conclusión sobre el informe de Oxfam. El informe de Oxfam contiene trampas. Contiene trampas que desvirtúan la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que la pobreza y la desigualdad ha caído, se ha reducido, especialmente la pobreza de forma muy sustancial en las últimas décadas. Y que la receta para crear riqueza es capitalismo, ahorro y trabajo duro, como bien dice el maestro Bastos. No hay más. La economía no es un juego de suma cero. La economía no está dada. La economía se crea, sí, y también se destruye si aplicas las ideas equivocadas. Antes de nada, gracias a Primor, nuestro patrocinador, uno de los patrocinadores de este programa. Y con esto, señores, aprovecho para anunciar que este lunes, día 22, tenemos en Madrid a Robert Sirico, que presenta su nuevo libro en español, La economía de las parábolas. Y en la presentación estará un gran economista y buen amigo, Daniel Lacalle, y el filósofo Mario Silar, que es un sacerdote que defiende el libre mercado. Un auténtico fenómeno del cual podemos aprender muchísimo. Yo voy a ir a la presentación de este acto y os animo a todos a que asistáis. Será, como digo, este lunes 22 a las 7 de la tarde en el CEU de la calle Julián Romea 23 y os podéis inscribir en el centro Diego de Covarrubias. Pues bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Despierta, despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima.